Listo. Y sí, todavía ningún hermano o hermana de Bethel nos acompaña. Esperemos que no tengan dificultades mayores, al menos les hemos avisado también con tiempo, así como ustedes. Esperemos que no hayan dificultades al respecto. Muy bien, continuaremos nosotros estudiando el tema del reino de Dios. ¿Qué tema? Pero a la vez también qué poco valorado ese tema, ¿no? Muy poco, en realidad hablamos por lo general en iglesias respecto al reino de Dios. Más estamos interesados en lo que queremos Dios haga, ¿no? Por nosotros. Cuando nosotros, no sé qué está pasando aquí con esto, a ver, solo se apaga. Cuando somos nosotros los que debemos estar más bien más interesados en qué desea el rey que nosotros hagamos. Definitivamente, sí, es necesario que nosotros aprendamos a despojarnos. No estoy diciendo que sea fácil, pero qué necesario es que nosotros nos despojemos con el propósito de que nosotros aprendamos a vivir en este reino. De lo contrario, no vamos a vivir conforme al reino, sino quizás hasta sin darnos cuenta, vamos más bien a vivir conforme al reino de este mundo, ¿sí? Por lo tanto, tratemos nosotros de darle el valor que este reino se merece, que es valioso para nuestro Dios, y que en ello también nosotros podamos glorificar a nuestro buen Dios. Vamos entonces a compartir pantalla con ustedes, ¿sí? La semana pasada casualmente nosotros vimos este punto, perdón, déjeme hacer aquí algo rapidito. Sí, el gran mandamiento dentro de lo que sería, perdón, algo hice mal, esperen, ¿qué hice mal? ¿Qué estoy haciendo acá? A ver, disculpen, tenía que compartir pantalla, tenía que hacer esto y hacer esto. Ok, ahora sí, tiene sentido. Decía, ¿no? Que habíamos estado nosotros viendo lo que sería el gran mandamiento de la iglesia, y que nos menciona pues que ciertamente todo lo que Dios hace, lo hace por amor. De los atributos que se menciona en la Biblia respecto a Dios, es el amor, es lo que se dice, es lo que Dios es, ¿no? Dios es amor, a diferencia de otras cosas que no necesariamente dicen, ¿no? Dios es esto, que son cosas importantes también y que se encuentran en las Escrituras, pero que definitivamente el amor es Dios, no solo describe a Dios, sino es Dios, y por ello sabemos que todo lo que Él hace, lo hace en razón al amor, ¿no? A su amor. Y ojalá que nosotros, iglesias como administradoras del reino de Dios, eso sea lo que nosotros pudiésemos expresar en nuestras vidas. Amor a Dios, sí, otra vez, pues, pero bueno, amor a Dios y a la vez también en ese amor a Dios los unos para con los otros. En esta noche vamos nosotros a ir por este lado también de considerar si la gente en realidad no pudo ver el reino de Dios. O sea, cuando Jesús vino, la gente no pudo ver el reino de Dios, y vamos a darnos cuenta a qué nos estamos refiriendo. ¿Sí? ¿Por qué razón es que la gente no pudo ver el reino de Dios? Bueno, aquí vienen algunas de las cosas que nosotros vamos a decir. Pastor, sí. perdón, disculpe, buenas noches a todos. ¿Pueden darle una retrocedida a su anterior diapositiva, por favor, para tomarle foto? Ok, ahí está. Gracias. Espéreme un minuto. Un minuto para tomar una foto. Ya está. Un Ok. segundo. Ok.
Muy bien, decíamos, ¿no? Dice, la gente no pudo ver el reino de Dios. Y es que la vista física, sí, no ve el reino, y tampoco puede. Y vamos a ver aquí un pasaje, este pasaje que tenemos delante de nosotros, es que está en Lucas capítulo 17, versículos del 20 hasta el 21. Y mire lo que nos dice aquí la palabra del Señor, preguntado por los fariseos. Se refiere a Jesús, ¿no? Jesús fue preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Tengamos cuidado con esta palabra que vamos a explicarla, la palabra advertencia. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. De hecho que no podemos nosotros decir que el reino de Dios ya está manifestado, establecido, ¿no? En una manera total, general, aquí sobre la tierra. Pero cuando Jesús estuvo acá, obviamente el rey estuvo acá, ¿sí? Y en ese sentido, pues Jesús está diciendo el reino de Dios está entre vosotros. Y no solo en este aspecto en Jesús, sino también debió haberse manifestado en Israel mismo, ¿no? Que era en ese entonces la administradora del reino de Dios y hoy por hoy ya hablando de las iglesias del Señor. Sin embargo, todo esto Jesús lo dijo en razón a aquello que nosotros vamos a tratar de considerar en esta parte de por qué es que en todo caso la gente no pudo ver el reino de Dios, ¿sí? Primero, lo que deberíamos y vamos a mencionar es que la gente esperaba ver el reino, ¿sí? Pero no lo observaba, ¿sí? Deseaban ellos, ¿sí? ver algo que se pueda ver con los ojos, ¿no? La palabra advertencia en el versículo anterior, y esto es importante, ¿sí? La palabra advertencia en realidad significa evidencia ocular, ¿sí? O sea, Jesús lo que está diciendo es, no vendrá y ustedes lo van a ver con los ojos, no en este tiempo, en el tiempo de que Jesús estuvo hablando con ellos. También se puede traducir como observación, pero repito, observación en el aspecto de evidencia ocular, ¿sí? Y por lo tanto el verbo también observar. Así que quisiera que en ese aspecto usted lo tenga muy clara, ¿no? Cuando en el pasaje menciona no vendrá con advertencia, lo que Jesús está expresando es no vendrá y será visto con el ojo. Sí, esto va más allá, esto es un tema espiritual, esto es un tema que tiene que ver con la convicción del individuo en lo que Jesús desea para él. Así que esto es, creo yo, de mucha importancia y que nos ayuda a nosotros comprender que definitivamente una persona que es incrédula no lo va a ver, ¿sí? Y una persona que es creyente, pero que no está viviendo conforme al Señor o no se está rindiendo al Señor, tampoco lo va a ver. Y nosotros incluidos, ¿sí? Nosotros incluidos. O sea, no, o sea, a ver, ¿por qué cree usted, hermanos? Déjenme hacerles esta consulta, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes? Déjenme ver algo aquí rapidito, por favor. ¿Por qué creen ustedes que muchas veces nosotros quisiéramos, aún como creyentes, no en términos generales, no se trata aquí de señalar, pero y nos vamos a incluir, por qué cree usted que nosotros queremos cambiar tanto el cristianismo, alguno de ustedes? ¿Por qué razón cree usted? Alguien que quisiera, pero un ratito, voy a cerrar acá esto de acá para ver si es que ya, no sé por qué se me está apagando la pantalla, quizás la cámara que estoy usando ya no está en buenas condiciones.
O sea, ¿por qué cree usted? ¿Es un tema que en realidad es necesario, que, es que el cristianismo cambie, que el cristianismo, no sé, se modernice? Bueno, dependería, ¿no? Dependería de quién es el rey, ¿no? En todo caso, no sé quién quería decir algo, hermano Renato, hermana Ah, Camila. yo sí, había pensado que porque no nos conviene terrenalmente, pienso, o O sea, sea, a mi que perspectiva. queremos cambiarlo, porque Claro, no nos queremos conviene. cambiarlo Ya, porque el ya. verdadero cristianismo no conviene terrenalmente. O sea, queremos, bueno, lo cual indica y expresa que más es un tema que sacia la carne, ¿no? O sea, eso es lo que queremos, por eso es que queremos un cristianismo que se deje notar, pues, con los otros, ¿no? Y sí, alguien más que quisiera decir algo. Pastor, yo creo que es para hacerlo más parecido a nosotros. Y, y no nos damos cuenta, o muchas veces nos parece que lo que decimos y queremos hacer con ello es justificable, nos parece hasta a veces heroico, pero podría ser que en realidad simplemente es una manifestación de lo que quisiéramos carnalmente hablando. Porque entiéndase que usted y yo no somos el rey, no. Usted y yo simplemente somos los servidores de ese rey. Y el rey definitivamente es muy capaz. Nuestro rey es muy capaz. Estamos hablando de Dios en Jesús, es muy capaz y muy suficiente. ¿Sí? Y él mismo dijo, ¿no? Mi reino no es de este mundo. No es de este mundo. Así que tengamos también nosotros mucho cuidado en ello. No significa que no vamos a usar, qué sé yo, un pantalón, ¿no? Porque antes no se no, esas cosas no estamos hablando de los principios del rey, ¿no? Estamos hablando de los principios espirituales de el reino. ¿Alguien más que quisiera decir algo sobre este punto? ¿Sí? Entonces, los principios divinos no los cambiamos, ¿no? Para nada. No los cambiamos. Son suficientes, entienda usted. Entonces, vamos nuevamente aquí hacia eh, aquí. Entonces, ya estamos viendo que a lo que se refiere el versículo con no vendrá con advertencia es no vas a poder ser visto por el ojo humano, ¿no? Simplemente. Como otros reinos sí se veían, pues, ¿no? Se veía, por ejemplo, en primera instancia, se podía ver sus paredes, ¿no? Amuralladas, las que custodiaban y cuidaban de el reino, y dentro de ese reino se podía ver también, pues, el rey, ¿no? Y se podía ver también los súbditos, ¿no? Entonces, era distinto. Por eso es que este reino definitivamente es distinto, ¿sí? Y necesitamos nosotros comprender ello y está bien. Israel mismo, recuerde, ¿sí? Israel mismo buscaba un reino físico, es un reino literal. Y algo que creo yo valdría la pena que lo consideremos en Deuteronomio capítulo 28, por favor, alguno de ustedes, si es que va a Deuteronomio capítulo 28, ¿sí? Y damos lectura al versículo número 1, versículo nada más, Deuteronomio capítulo 28, ¿sí? Capítulo 28. Mira lo que nos dice el versículo número 1. Alguien que por favor le dé lectura en voz alta. Deuteronomio. Capítulo 28. Yo, pastor, Versículo. Adelante, por favor. acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo, hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ok, humanamente hablando, ¿sí? Humanamente hablando.
¿qué es lo que más nos atrae de este versículo? Cualquiera de ustedes, humanamente hablando, ¿qué es lo que más nos atraería de este versículo? Dios nos exaltará, ¿no? Ya, es lo que más nos atrae. Dios nos... Es más, rápidamente y claro, ya estoy que quiero hablar en inglés, mal utilizando y malinterpretando las escrituras, diríamos, ¿no ve? Aquí está la promesa de Dios para nosotros. Bueno, no, aquí Dios está hablando al pueblo de Israel, ¿verdad? Está hablando del pueblo de Israel, pero nosotros rápidamente, aquí dice, nos va a exaltar, ¿sí? Y nos olvidaríamos de que está hablando a una nación y diríamos, a mí me quiere exaltar. Porque esa es la forma como nosotros por lo general nos conducimos, ¿verdad? Más somos lamentablemente carnales que espirituales. ¿Se ha dado usted cuenta usted de eso? ¿Sí? Ojalá pudiésemos decir, no, es lo contrario. Pero lamentablemente en lo personal yo veo que en mí hay más carne, y no me refiero a mi contextura, ¿no? Física, ¿no? Que en mí hay más carnal, de lo carnal que de lo espiritual, como quisiera que sea distinto. Y obviamente trato de permitirle a ese mi Dios trabajar en mi vida, para lo cual tengo que rendirme a él, pero nos cuesta rendirnos a él, ¿no? Y pensamos, no, pero Dios sí, en su momento lo va a hacer. No, entiéndase, mientras no nos rindamos, no va a ocurrir, ¿sí? Por más que usted piense lo contrario, no va a ocurrir. Entonces, nosotros y el pueblo de Israel, rápidamente, eso era lo que querían, la exaltación. ¿Y la exaltación de qué? La exaltación de sí mismos. Pero, mire usted, dejaron de lado, y literalmente lo dejaron de lado, ¿sí? La primera parte de este versículo, ¿o no es así? Dice, acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, ¿sí? Esto es condicional, ¿o no lo es? Claro que fue condicional para el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel más estaba pensando en, ok, Dios, tú lo has dicho, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? Y cierto, ¿no? Entonces, esto también nos ocurre a nosotros. A ver, honestamente, sí, cuando nosotros hablamos de Dios, llámese en lo que sea, llámese lamentablemente ahora está en estudios, ¿no? Aún estudios devocionales en términos muy generales, y devocionales en términos muy generales, no me refiero devocionales solamente de nuestra iglesia, en términos muy generales. ¿Acaso no es cierto que en mucho apunta a lo que Dios puede hacer por ti? ¿Sí me dejo entender? Más apunta a lo que Dios puede hacer. Que no puedo decir que necesariamente esté mal, pero lo que sí está mal es que por lo general estamos nosotros siendo bombardeados por ese tipo de mensaje. Cuando lo ideal es que nosotros entendamos, hey, cuán grande y maravilloso nuestro Dios es, y por esa razón más bien yo debo estar rendido a él, ¿no? Debo estar muy rendido a mi Dios. Entonces, esto nos pasa, esto nos ocurre, o sea, queremos un reino, y le pasó al pueblo de Israel, y obviamente Jesús les pasó factura, ¿no? Jesús les pasó factura en su momento, porque les quitó el reino de las manos. Entonces, también nosotros necesitamos tener mucho cuidado con ello, ¿sí? Las parábolas que hemos considerado, hemos visto, ¿no? Hemos estudiado, dan cuenta de ello. ¿Por qué razón está pasando esto? ¿Quién sabe de estas cosas? ¿Alguno de ustedes sabe de estas cosas?
Creo que cuando ustedes se mueven, se me apaga la cámara. Claro, Déjenme Camila tiene moverse. el mismo problema en su Zoom. Su cámara también se bloquea. Entonces debe ser el tema de la aplicación. Se bloquea, has dicho. O sea que estás diciendo con Exacto. esto que mi cámara está loca. Básicamente pasa. Bueno, con tal que sea la cámara, ¿no? Y no el dueño. No estamos tan mal que digamos. Ah, en- ya me bloqueé, creo, porque ya no sé qué estaba diciendo antes de la cámara. Es cierto. Entonces, nosotros queremos un reino que sí, pues, ¿no? Sea palpable, que sí, el yo y que Dios simplemente Hoy día, con la hermana Melinda, estamos conversando sobre este tema, y no sé por qué, creo que bueno, no es que no sé, pero sí sé, en realidad me sentí un poquito como que angustiado, ¿no? Y obviamente cuando uno se siente angustiado, ¿qué es lo que desea? Bueno, tranquilidad, ¿no? ¿Y cómo queremos la tranquilidad? Bueno, nosotros nos decimos a sí mismos, ¿no? Qué sé yo, ya, tranquilízate, ya, o qué sé yo, que el problema desaparezca, la situación, o el pensamiento, qué es lo que sea, ¿no? Ya para nosotros, tranquilidad más es lo que se puede lograr al respecto, o al respecto al problema que tenemos. Cuando entendamos nuestra tranquilidad, está más en que nosotros nos entreguemos a Jesús. Ahí está nuestra tranquilidad, en realidad. Pero nosotros vivimos afanados por estar tranquilos, ¿no? Si tenemos qué sé yo, que hacer esto para estar tranquilos, lo vamos a hacer. Que si tenemos que ir acá a este lugar para estar tranquilos, lo vamos a hacer, ¿no? Y ciertamente que no necesariamente está mal, pero nosotros mismos nos afanamos por esa tranquilidad, cuando lo mejor que nosotros podemos hacer respecto a estar tranquilos es nosotros rendirnos a Jesús, ¿no? Eso es lo que nosotros necesitamos, es rendirnos a Él, y ciertamente en Él hay esa paz, ¿no? Porque sí, en Él hay esa paz, pero nosotros terminamos afanándonos al respecto, no que tengo que hacer esto, que tengo que ir para allá, que es nosotros, ¿no? Y Dios quiere que nosotros comprendamos que el reino de Dios no es eso. Y bueno, ¿qué cosa es el reino de Dios a las finales? Pues, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros debemos buscar? Jesús les dijo en ese versículo que hemos visto, ¿no? A líneas arriba en Lucas, ¿no? Jesús dijo, mire, he aquí, el reino de Dios está entre nosotros. ¿Y cuál es ese reino? Bueno, el reino de donde Jesús es rey. Sí, está entre nosotros, y Jesús estaba entre la gente allí en Israel. Jesús ciertamente hoy por hoy no está entre nosotros, ¿no? O sea, en forma literal. Sí, Jesús está sentado a la diestra del Padre Dios Todopoderoso, y amén por ello, dicho sea de paso, sí, amén por ello. Pero el Espíritu Santo está entre nosotros, y que es el representante divino sobre la tierra, y la labor que el Espíritu realiza es la labor que Jesús realizaba cuando estaba acá, ¿sí? Así que no podemos decir que en ese sentido pues estamos abandonados de Jesús, no, para nada, porque Jesús está acá en el Espíritu Santo. En todo caso podemos decir ello, pero literalmente Jesús está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, intercediendo por nosotros, ¿sí? Entonces, pero cuando Él estuvo acá, obviamente el rey del reino estaba acá, ¿sí? Estuvo entre vosotros, les decía Jesús, y ellos, la gente, esto es los fariseos, creo que fueron, sí, los fariseos, ya no entendían esto, ¿no? Porque ellos querían ver un reino donde sí el Mesías esté con ellos. A Jesús no lo vieron como el Mesías. ¿Por qué es que no lo vieron a Jesús como el Mesías? Bueno, porque este Mesías, en lugar de, este supuesto, en todo caso, Mesías, según los fariseos, en lugar de someter a Roma, ¿no? hacia ellos, más bien decía, amen a sus enemigos, ¿no? Decían,
si uno de los soldados, ¿no? Les dice que lleven ustedes una milla, sus cosas una milla, ustedes lleven a dos, ¿no? Pues no veían el reino desde su propia perspectiva. Y es que no se puede ver con nuestra propia perspectiva. No se puede ver ese reino, ¿sí? Aquí viene algo que creo yo es bastante importante de considerar. Dice, la gente busca una manifestación física, ¿sí? Lamentablemente engañosa del reino de Dios. ¿Correcto? O sea, ¿qué es lo que más nosotros buscamos? ¿No? Poder, riquezas, fama o éxito, si usted prefiere, pero eso es lo que más nos agrada humanamente hablando. Preste atención, ¿sí? Cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de nuestros afanes, ¿en qué por lo general nos afanamos más? Repito, cuando hablamos de nuestros afanes, ¿en qué por lo general nos afanamos más? ¿Alguno de ustedes que quisiera participar? Trabajo, pastor. Por ejemplo, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más? El estar sanos. Salud, ¿ok? ¿Algo más? ¿Algo más que podría incluir en esa lista? Cosas de este mundo. ¿Perdón? Cosas terrenales. Lo terrenal, ok, ok. Y cuando hablas de lo terrenal, no necesariamente te refieres a lo malo, sino simplemente que son cosas más terrenales, ¿no? Ok. ¿Algo más? Sí, sí. ¿Algo más? Sueños. Sueño. Sueño de dormir, no es nada más. Está bacán. Sueños. Sueños. Anhelos. Sueños. Sueños. Ok. Ahora, de las cosas que han mencionado, ¿podríamos decir que esas cosas son malas? De por sí, no, son buenas, ¿no? El Señor, por ejemplo, respecto al trabajo, dijo, el que no trabaja, que no coma, ¿no? En cuanto a la salud, ¿verdad? Que obviamente si no tuviésemos salud o buena salud, tampoco podríamos funcionar de la mejor manera posible. Así que ojalá pudiésemos tener buena salud. Ahora, no significa que con mala salud no se puede servir, ¿no? Y eso es lo que muchas veces nosotros no sabemos manejar bien. Por ejemplo, a veces se piensa, no, que yo, anciano, ¿ya qué voy a poder servir al Señor? Sí podría servir al Señor, pero en una manera distinta cuando estoy joven, ¿no? Lo mismo también en cuanto a salud, ¿sí? Pero el problema está más bien en que muchas veces nosotros hacemos uso de las cosas que se han mencionado. Por ejemplo, en realidad trabajamos para Cristo. O sea, cuando hablamos de nuestros trabajos, o para disfrutar todo ello, lo que ganamos, ¿no? Me temo que más va por lo segundo, ¿no? ¿Sí? No está mal disfrutar tampoco, dicho sea paso. Cuando hablamos de salud, en realidad hablamos de salud porque queremos servir al Señor muy poco, ¿no? Muy poco. Cuando hablamos de sueños, mencionaba Renato, ¿no? Cuando hablamos de sueños, en realidad nuestros sueños son también para conforme al Señor o para servir al Señor. No, por ejemplo, una ocasión dije, ¿no? ¿Cuándo soñamos cómo quisiera ser como Cristo? Muy poco. ¿Cuándo soñamos, no? En hacer lo que Cristo, muy poco. Entonces, es cierto, o sea, por lo general no es así, ¿sí? O sea, en realidad es cierto, o sea, la gente busca una manifestación física engañosa del reino de Dios. Y que se expresa básicamente en estas tres cosas, ¿no? Poder, riquezas, famas y sin duda que las cosas que he mencionado están dentro de ella, ¿no? ¿Qué decía la canción? Salud, riqueza y amor, ¿no? El que tiene estas tres cosas, ¿qué más? ¿Quién sabe esa canción? Alguien que sepa esa canción. Que la cante.
Ya es muy antigua esa canción. Muy antiguo. Cierto, yo no la recuerdo. Sí. Ok, entonces, eso es lo que por lo general ocurre con nosotros. Ahora, esta es la manifestación del reino de Dios. ¿Sí? La manifestación del reino de Dios es espiritual. Es santa o verdadera, si usted prefiere, ¿no? A diferencia de la anterior, que es física y engañosa, la manifestación del reino de Dios es espiritual y es santa, repito, o verdadera. En Romanos capítulo 14, si por favor alguien le da lectura, ¿sí? Romanos capítulo 14, el versículo número 17. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo número 14. 17. Alguien que lo tiene y le da lectura en voz alta. Yo, pastor, Por favor. porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ok. Y recuerde siempre el contexto, ¿no? El contexto básicamente es imponer ideas. ¿Sí? O sea, el que coma, o perdón, la carne sacrificada también a ídolos y todo eso, ¿no? Anteriormente también se expresa esto, ¿no? El juzgar a otros simplemente porque hacen algo distinto a nosotros, sin necesariamente estar mal, ¿no? Pero como hacen algo distinto, entonces se juzga como si estuviese mal. Entonces, muchas veces se trata de imponer lo que uno quiere, pero eso no satisface nada, ¿sí? Bueno, satisface la carne. Así que eso es lo que está diciendo acá el escritor en el versículo 17, el reino de Dios no es comida ni bebida, que es lo que expresa, o en su defecto, ¿no? En alguna forma es lo que ilustra la satisfacción más de lo carnal, ¿no? O sea, es más, nosotros aquí en nuestra cultura decimos, pues, barriga llena, ¿qué cosa? Corazón contento, ¿no? Ya, ¿qué más? Pues, ¿no? ¿Qué más? Entonces, lo que el Señor está diciendo, y quizás el Señor también lo decía, porque él no paraba mucho con la barriga llena, ¿no? Él no paraba mucho con la barriga llena. Pero no, el reino de Dios es más que, es justicia, es paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, justicia, esto es la justicia divina, no la justicia nuestra, ¿no? Cuando en Mateo, el capítulo 7, ¿no? Cuando dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. O sea, no significa que no se debe necesariamente juzgar las cosas o aún también las acciones de las personas. Lo que sí se dice es, no juzgues conforme a tu propio criterio. ¿Sí? Porque hermanos, a ver, voy a utilizar simplemente este ejemplo, ¿no? Si yo me emborracho, ¿estaría bien? No, ok. Pero estaría bien si usted viene a mí y me dice, oye, pastor, mire, eso está mal. Porque eso sería emitir un juicio, ¿no? No, la respuesta es no estaría mal. Estaría muy bien en realidad. Sí, entienda usted. Pero estoy emitiendo un juicio. Sí, pero es conforme a lo que Dios dice. Porque la justicia es Dios. La justicia es Jesús, entienda él. ¿Sí? No son nuestros propios criterios. Más bien, mire usted, sí. Cuando un hermano ve a otro hermano hacer algo equivocado y no le dice, eso no es justo. Sí me estoy dejando entender. Ese no es el reino de Dios. ¿Sí? No se trata de señalarlo, oh, ya, vas a ver nomás, ¿sí? No se trata de ello. De lo que se trata es simplemente en Jesús, en amor,
hacer lo que Jesús quiere que hagamos. Recuerda que en algún momento estudiamos este pasaje, ¿no? Que el amar al hermano es amar a Dios y guardar sus mandamientos. Ese es el verdadero amor. El verdadero amor no es que no te preocupes, no, ya, no te preocupes, asunto. No. El verdadero amor es amar a Dios y guardar sus mandamientos. Allí vamos nosotros a expresar el verdadero amor para nuestros hermanos, para nuestras hermanas. Así que sí, esto es lo que Dios quiere, ¿no? Esa su justicia en nuestras vidas. Esa es la manifestación del reino de Dios. Ojalá supongo que voy a ponerme como ejemplo, pero no es la idea, ¿sí? No es la idea. No es la idea. Cuando yo voy a jugar fútbol así con la gente del barrio, ¿no? Que no son creyentes, no son creyentes. Cuando hay una jugada dudosa, ¿sí? Me preguntan a mí. O sea, sí, yo estoy jugando, ¿sí? Pero hay una jugada dudosa y me preguntan a mí, sea de mi equipo o del equipo contrario, ¿no? Pero sí o no, no, como que me ponen presión en mí, ¿no? Pero agradezco a Dios por ello, ¿no? O sea, eso en mucho sería esa justicia del reino de Dios, que no se va a ver en la manifestación de una ciudad, ¿no? Sino en la vida nuestra, ¿sí? Ahora, no estoy diciendo que en todo aspecto de mi vida eso ocurre, ¿no? Hay otros que ni me considerarían, así que no se piense que estoy tratando de ser ejemplo del todo de la justicia, sino de la justicia en ese punto en particular, ¿sí? Lo mismo paz, ¿no? Y gozo. Esa paz que solo Cristo da. No es una paz por la cual nosotros tengamos que afanarnos para conseguir. No, es una paz que solo Jesús nos brinda. ¿Y cómo es que nosotros disfrutamos de esa paz? Cuando nos rendimos a Él. ¿Sí? O sea, si me permite, la paz no es necesariamente el afanarnos porque el Señor nos lo dé. Porque el Señor quiere darnos. La paz más bien es en nosotros rendirnos a Él. ¿Sí? Nosotros brindarle a Él nuestra atención, nuestra devoción, nuestro todo. Ahí está la paz, en verdad. ¿Sí? Pero nosotros, decía, vemos el reino de Dios en forma tan equívoca, creo yo, que más bien nosotros terminamos afanados por encontrar la paz. ¿Sí? Y eso no es necesariamente la paz. Y obviamente el gozo, esto es la tranquilidad de saber, cierto, Dios está trabajando en esta situación. Sobre todo cuando nosotros tratamos de hacer las cosas en Él y para Él. Dios está trabajando. Y cuando hacemos las cosas en una manera ya o sea, en una manera egoísta, ¿no? En una manera egocéntrica, hay que tener cuidado con ello. Sí, hay que tener cuidado. Porque yo estoy seguro que Jesús está intercediendo por nosotros, está trabajando por nosotros, no para que las cosas salgan como nosotros queremos, sino para que nosotros nos asemejemos más y más a su reino. ¿Sí? Justicia, paz, gozo, santidad y todo lo que ustedes puedan agregar. No sé si usted tiene alguna pregunta hasta acá. ¿Alguna pregunta? Creo que ahí nos vamos a detener, pero si usted tiene alguna pregunta, por favor, contarlo. ¿Hay algo? Entonces, nuevamente, sí, el reino de Dios no es que se vea con los ojos, ¿sí? Sino más bien tiene que ver con el Espíritu. ¿Sí? Con el Espíritu. Pero nosotros debemos testimoniar ello, ¿sí? Y me temo que no estamos testimoniando. Lo que estamos testimoniando es que somos básicamente como los demás, pero un poquito mejor. ¿Sí? Poquito mejor, ¿no? Tenemos religión. Eso es lo que muchas veces de eso estamos haciendo el reino, ¿no? Y nosotros muchas veces hasta queremos ser como los que no son del reino de Dios, porque decimos, y nos parece justificable, ¿no? Para que ellos no sientan que son distintos. Si son distintos, ¿no?
somos de reinos distintos. Sí, somos de reinos distintos. No estoy diciendo que tenemos que sentirnos mejores, porque no se trata de ello. Pero de lo que se trata es de, debemos nosotros rendirnos a nuestro rey. Sí, debemos rendirnos a nuestro rey. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar en cuanto a esto? O a este estudio esta noche. ¿Alguien? ¿Alguna petición? ¿Alguna petición?